Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Porque te quiero, te cuido, mamá. En este mes de mayo, que celebramos el Día de la Madre, el Colegio Médico de Bolivia no ha querido quedar indiferente con todas esas madres abnegadas que también deben cuidar su salud. Y el Colegio Médico extiende su brazo social a nivel nacional y lanza una campaña de atención gratuita para todas las madres, cuidando la salud de nuestras mamás, que son el baluarte fundamental de cada familia. Quedan todas invitadas a asistir a esta campaña de atención gratuita. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Santa Cruz. Gobernación denuncia que el gobierno pretende sacar equipamiento de hospitales cruceños para llevarlos a otros departamentos. Salud. Insta a prepararse para una eventual quinta ola de la pandemia en Bolivia. Álvaro Justiniano deja el cargo de director del CEDES de Tarija por compromisos en el exterior. Internacional. Uruguay comenzará a dar la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID a todos los mayores de 18 años. Al menos 12 niños murieron por hepatitis aguda en todo el mundo y hay más de 450 casos en observación. ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí.
porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo de Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. Litro y medio y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Porque te quiero, te cuido, mamá. En este mes de mayo, que celebramos el Día de la Madre, el Colegio Médico de Bolivia no ha querido quedar indiferente con todas esas madres abnegadas que también deben cuidar su salud. El Colegio Médico extiende su brazo social a nivel nacional y lanza una campaña de atención gratuita para todas las madres, cuidando la salud de nuestras mamás, que son el baluarte fundamental de cada familia. Quedan todas invitadas a asistir a esta campaña de atención gratuita. ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí. Porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo de
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la población boliviana. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Qué bello es entrar nuevamente el día de hoy a través de sus hogares, a través pues de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Como es costumbre en el programa Doctor TV, vamos a hablar acerca de temas de la salud. Ya hemos hablado de temas del corazón, del riñón, hemos hablado de la columna, hemos hablado del cerebro. El día de hoy nos vamos a entrar un poquito más allá del cerebro, de la conducta. El día de hoy vamos a hablar acerca de la disfunción familiar, vamos a hablar acerca de la familia. Hablemos de por qué hay esos problemas en la familia, por qué hay esas familias que son, entre paréntesis, con algún tipo de alteración psicológica. De todas esas disfunciones familiares vamos a platicar el día de hoy con la licenciada Cecilia Bandín. La licenciada Cecilia Bandín es psicóloga clínica y psicoanalista. Licenciada, muy buenas noches. Muy buenas noches, feliz de acompañarlo. Bueno, agradecida, doctor, por la invitación. Realmente es un placer. Muy bien. Licenciada, para abordar este tema de la disfunción familiar, ¿qué es la familia, licenciada? ¿Qué es esa familia? ¿Cómo tiene que estar integrada la familia? Primero ingresaremos y abordaremos por ahí, licenciada. ¿Qué es una familia, licenciada? Sí, la familia es ese vínculo, ¿no? Ese lazo que se puede formar donde ya no son solamente personas, ¿no? Sino son seres queridos. Usualmente se llegaba a considerar que es un lazo de sangre, no biológico, pero en realidad no. Cualquier persona que pueda ser fundamental para nuestra vida, nuestro día a día, es una persona que ya forma parte, ¿no? De nuestro vínculo familiar. Y hay un afecto de por medio intenso, estrecho, hay un lazo de confianza, hay un lazo de amor, ¿no? Esa es la familia. Es lo que uno puede construir con otra persona, con otras personas, a partir de ese lazo de amor y de confianza. Para que seamos una familia, entonces, no es necesario que seamos del mismo vínculo sanguíneo, licenciada, entonces. No necesariamente. Es el afecto, el amor, nos está mencionando la licenciada. Licenciada, ¿y cómo está integrada la familia? ¿Cuáles son los roles de la familia, licenciada? Cada persona, cada integrante no ocupa un rol distinto, una función distinta. Usualmente también se llegaba a considerar hace muchos años atrás que la familia debía estar integrada por mamá, papá, ¿no? Hermanos, abuelos, ¿no? Pero no necesariamente es el caso. El mundo ha cambiado y ha cambiado mucho, ¿no? Y en este último periodo de tiempo, más allá de la pandemia, se han movilizado mucho estos parámetros, ¿no? Entonces, el núcleo familiar puede estar conformado solamente por mamá, solamente por papá, por los abuelos, por los tutores, por hermanos incluso, ¿no? Por personas que de algún modo se han hecho cargo de la crianza, del bienestar de los integrantes del hogar, pero no necesariamente tienen ese lazo sanguíneo, ¿no? Entonces ocupan un rol, ocupan una función. Y incluso se han visto casos donde un grupo de hermanos, uno de los integrantes llega a ocupar el rol paterno, materno, cumple esas funciones. Sin duda no es lo más sano, ¿no? Psicológicamente hablando, que los roles se desplacen, pero es algo que suele suceder en muchos escenarios familiares de nuestro ámbito, ¿no? A veces tomar otros roles. Licenciada, y ya ingresando al tema como tal, nos había mencionado que familia es un vínculo, es un cariño, es una afectividad. ¿Y qué es la disfunción familiar, licenciada? La disfunción familiar aparece cuando a partir de ese vínculo, ese afecto, ese amor intenso, se van generando también conflictos intensos, ¿no? Se presentan con, lastimosamente, conflictos, pleitos, separaciones, divorcios, situaciones de violencia, consumo de bebidas, sustancias, cualquier situación extrema, ¿no? Que llega a ser totalmente perjudicial para el núcleo familiar y su... Que altere el vínculo, ¿no, licenciada? Exactamente, ¿no? Lastimosamente el vínculo se puede alterar por todo si es que no se lo construye, si no se lo sostiene diariamente. Hoy en día vemos noticias donde el vínculo se altera por herencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, un vínculo alterado lastimosamente genera situaciones muy marcadas, llenas de dolor en los distintos integrantes del núcleo familiar. Licenciada, ¿y existen esas familias disfuncionales que, como usted bien sabe, la parte clínica es familias disfuncionales neuropáticas,
de tipo disfunción familiar, de tipo psicopáticas. ¿Existe ese tipo de familias, licenciada? Sí, lastimosamente, bueno, hay familias muy diversas, y digo lastimosamente porque no en todos los casos esa diversidad puede generar situaciones reversibles, ¿no? En algunos casos esa diversidad de disfunciones genera situaciones irreversibles, ¿no? Es como ese campo de cultivo, por llamarlo así, tan óptimo para que surjan trastornos, ¿no? Para que surjan temas ya muy serios que no en todos los casos pueden ser revertidos, ¿no? Estamos hablando de conductas de tipo antisocial, características muy propias de la sociopatía, la psicopatía, lo que es también muy recurrente, ¿no? En casos de estructuras psicóticas, ¿no? O sea, la disfunción familiar es algo base para que se puedan generar muchos de estos temas, ¿no? En el caso de las pirámides, licenciada, ¿está bien manejar una pirámide en una familia? Es decir, un jefe de hogar, la mamá, los hermanos. ¿Existe este tipo de pirámide familiar que se habla, licenciada? Existen, ¿no? Las pirámides familiares existen, pero lo interesante es que cada núcleo familiar le dé su toque, ¿no? Su plus, diríamos, ¿no? Que lo adecúe a su modo. Las normas no deben faltar en ningún hogar, deben estar presentes, deben tomarse en cuenta, porque son normas, ¿no? Que no se las puede ni pisotear ni obviar. Las normas deben estar presentes, pero es importante que sean favorables para todos los integrantes, ¿no? Que no se perciba como algo totalmente dictatorial, que no se perciba como algo intransigente, porque llegan a verse muchos casos de los hijos dicen es que con papá no se puede hablar, es una persona totalmente intransigente, no escucha. Me siento mejor cuando hablo con mi hermano, me siento mejor cuando salgo, bebo con algún amigo, hablo con mis amigos, me desahogo porque con papá no, lo respeto. Pero en realidad muchas veces se confunde, el respeto y el miedo son cosas distintas, ¿no? Y es más fácil decir, bueno, respeto a esa persona cuando en el fondo más bien es un miedo tan grande que prefiero no abrirme, no hablar de muchas cosas. Y eso nos puede traer problemas en comunicación, ¿no, licenciada? Puede traer muchas dificultades porque si es un diálogo prácticamente nulo el que hay en el hogar, donde las cosas no se hablan, no son expresadas, no son tomadas en cuenta, lastimosamente se buscarán otros espacios, ¿no? Y se llegarán a considerar otros espacios como los más idóneos, donde sí me siento escuchado y en algún momento puedo caer en una relación totalmente sofocante, lo que se llama como tóxico, no puedo caer en un grupo de amistades donde no buscan mi bienestar, más bien me utilizan para un bienestar común del grupo. Entonces puedo caer en situaciones así extremas que no ayudan. Entonces lo idóneo es que en el núcleo familiar se pueda hablar, ¿no? Que las personas sientan que en casa puedo hablar y en casa puedo fortalecerme para salir a enfrentar el mundo y vivir y lidiar con lo que me toque, ¿no? Con lo que la vida traiga, pero ya voy a estar listo, ¿no? En casa tiene que armarse todo eso. En esta época, por ejemplo, con el tema del retorno a clases, ¿no? A la presencialidad nuevamente, se han encontrado una serie de dificultades, ¿no? Y en muchos hogares se plantea que el colegio no está listo, pero la realidad es que durante la pandemia muchas cosas no se han trabajado y se han dialogado en casa y se hacen evidente en el colegio también, ¿no? Muy bien, licenciada, hablemos de la disfunción familiar que usted nos estaba mencionando, de los problemas en el hogar, los divorcios. A mí me ha tocado como experiencia, licenciada, yo estaba en la consulta y me llega un niño que es súper mimado, o sea, y este niño es un niño que es muy irritable, mimado, como conocemos, llora de todo y de nada, quiere lo que a él le plazca, y la familia en ese momento, el papá y la mamá empiezan a discuten, ¿y por qué no me has dado las pensiones? Y que tú eres tal, y el niño se pone a mirar arriba, se pone a mirar al lado, y el niño se quedaba ahí al centro, literalmente se quedaba al centro mirando eso, y eso nos ha pasado en la casa igual. Discuten los papás que se están divorciando, que sí, que no, que tal, que cual, y el que está al medio está mirando a los lados, los niños. ¿Cómo les afecta, licenciada, eso a nuestras guaguas, a nuestros niños? Afecta mucho, la etapa de la infancia es la más vulnerable, es la más importante, ¿no? Porque en la infancia es donde todo se estructura, personalidad, temores, deseos, ideales,
todo se arma. Lastimosamente se considera que la etapa de la infancia es una etapa donde no todo va a ser relevante. E incluso la gente dice, no te preocupes, es pequeñito, no se da cuenta, ¿no? Cuando sea más grande le vamos a explicar. Pero en realidad es al revés, es en la infancia donde hay que abordar algunos detalles. Lógicamente hay detalles que son propios de la vida adulta, pero es importante que los menores estén incorporados en lo que está pasando. Por lo tanto, hacerles notar, bueno, con papá tenemos algunas diferencias, con mamá hay algunos temas donde no coincidimos y los vamos a hablar. Este va a ser nuestro horario de diálogo, lo terminamos de hablar y vamos a poder abordar otros temas en casa, ¿no? Pero hacerle notar que pasan cosas en el hogar, pero que no existe la necesidad de que sean testigos, porque al ser testigos los niños están, diríamos, obligados a tomar un partido, ¿no? Ya sea con papá, con mamá, y eso no es correcto porque son papá y mamá, más allá de que no sean pareja, de que no se lleven bien, de que hayan surgido complicaciones, infidelidades, un sinfín de situaciones que se pueden hacer muy presentes cuando hay algún tipo de ruptura en la pareja, ¿no? Entonces, generarles a los hijos esa alienación parental, donde lleguen a sentir que no pertenezco a este espacio y quiero estar en cualquier lado que no sea acá, no es algo sano, es totalmente injusto. Los niños no necesitan crecer sabiendo que mamá y papá se tienen que aguantar por mí y tampoco necesitan crecer entendiendo que ese es el hogar que me toca vivir. No, lo ideal es brindarles un hogar sano y si hay que discutir algún tema, pues habrá que discutirlo en privado, ¿no? Haciéndole notar a los hijos que esa es la realidad, hay una discusión, pero como adultos capaces y funcionales que somos, con mamá y con papá, lo vamos a hacer en privado porque a ti como hijo no te concierne, ¿no? Ese tendría que ser el planteamiento. Ese sería el planteamiento más racional que podemos tener. El más idóneo. ¿Y qué le genera a mi niño, licenciada, eso? Si yo estoy peleando con mi pareja, mi guagua está escuchando, yo le antepongo, es que es por la guagua, ¿qué le va a generar a futuro a mi guagua, licenciada? ¿Algún problema de inseguridad o qué le estoy provocando yo? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Cada persona irá buscando cómo manifestar y hacer evidente que algo del núcleo familiar está afectándole, ¿no? Como usted mencionaba, se pueden ver, ¿no?, niños muy inquietos, sin límites, sin ningún no de por medio, donde empiezan incluso a poder manipular la situación, ¿no?, irritables, hostiles. Entonces, si eso sucede en una consulta, sucede en un aula, sucede en el hogar, realmente es una complicación para el niño porque deja de ser funcional en la sociedad. Tomemos en cuenta que la sociedad incorpora a las personas en la medida de la funcionalidad, lastimosamente, ¿no? Entonces, si ese niño no interactúa con los pares, no se lleva bien, se retrae o toma el otro extremo de agredir, lastimosamente será una complicación, ¿no? Entonces, podrá repercutir a nivel de autoestima porque no se sentirá parte de integrante de algún grupo, podrá repercutir a nivel de decisiones, ¿no? ¿Son inseguros, licenciada? Son inseguridades, ¿no?, las que se presentan dentro de muchos otros parámetros, ¿no? Entonces, jamás va a ser algo sano discutir o tener algún conflicto intenso frente a los hijos, ¿no? ¿Y le ha pasado alguna vez, licenciada, por ejemplo, llegan las guaguas y se siguen haciendo del pis a los 10 años? Sí. Y a veces hablan, es que mis papás se pelean mucho, discuten mucho. ¿Eso también les influye, licenciada, que sigan mojando la cama después? Sí, la enuresis de tipo diurna, donde no se controla el esfínter, está muy asociado dentro de todos los parámetros a situaciones de mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no?, donde pueden ser muchos los factores, pero si el niño es evidente para él, ¿no?, o al adolescente que ese es el último recurso que puede ser utilizado para que mamá y papá hagan una pausa en la pelea porque hay que atender, ya sea para reprochar, para castigar o para cambiar la ropa, ¿no?, del menor, es algo que lastimosamente estará vigente, ¿no? Entonces hay muchos niños que, llamémoslo así, para que mamá y papá dejen de pelear, usan estos recursos, no involuntariamente, claro, pero ya se hace un constante, un patrón, donde aparecen estos extremos, ¿no?, de no tener el control del esfínter o el vómito, ¿no?, el devolver el alimento, entre muchos otros temas. Entonces, cuando ese cuerpo ya empieza a manifestarse de una forma tan extrema que el mismo niño no sabe encontrar una respuesta para explicar el por qué, es prudente considerar el apoyo del área de psicología, ¿no?, para una intervención oportuna en ese momento, ¿no? Cuando dos papás discuten en la casa, como le había mencionado al principio, cómo discuten papá y mamá,
¿Qué les recomienda, doctora, licenciada, usted ahí a los papás y las mamás? Yo sé que todos tenemos problemas, pero desde el punto de vista psicológico clínico, ¿qué usted les recomienda a aquellos papás que ahorita están cursando con esos problemas en el hogar? Sí, como usted menciona, bueno, discusiones nunca van a faltar, lastimosamente en cualquier escenario, pero es prudente tomar en cuenta que esa discusión tiene que ser privada. Si es una discusión que se hace un tanto más pública con los dependientes que vendrían a ser los hijos. A veces dicen que escuchen mis hijos, dicen, ¿no, licenciada? No, sí, eso se escucha con mucha frecuencia, ese tipo de frases, pero es lo más dañino que puede haber, porque los hijos no tienen por qué tener un rol distinto frente a sus ojos de ese rol de papá o de mamá que ellos han construido y que han armado. Pero muchas veces es el enojo de una de las partes donde dicen: yo quiero que mis hijos vean lo mala persona que tú eres, ¿no? Yo quiero que ellos se den cuenta que tú eres una mala persona, que no los amas, que no te preocupas, etcétera. Tu papá es malo, le dice la licenciada. ¿Sí? Tu papá es malo, tu mamá es mala. Esa tarea ya será de los hijos, corroborar si papá evidentemente es malo o es el enojo de mamá el que está hablando en ese momento, ¿no? No podemos infantilizar constantemente a los hijos haciéndoles pensar que nuestra idea, nuestra hipótesis es la única que tiene que ser válida, ¿no? Los hijos tienen que armar su propio concepto. Entonces yo puedo pensar que papá es muy malo, que es terrible, pero no puedo transmitirle eso a los hijos. Ellos tienen que construir su propio planteamiento. Si yo se lo transmito, los pongo en un conflicto donde ellos tienen que decidir entre mamá y papá, y lo sano es que ellos amen ambas partes, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, armar un conflicto, alienarlos de todo eso, no es algo que vaya a traer beneficios jamás, ¿no? Licenciada, ¿ha visto si tu papá te grita, yo le voy a gritar a mi guagua y mi guagua le va a gritar a su hijo? Si mi papá me pegaba a mí, yo le voy a pegar a mi guagua. Sí. Licenciada, ¿eso también se considera una disfunción, una alteración? ¿Se transmite eso, sí. Licenciada? Sí, de algún modo sí, porque cada hogar es distinto, cada hogar funciona de acuerdo a parámetros y normas distintas. Entonces puede ser, sí, evidente que generaciones pasadas han sido muy toscos, muy torpes, digamos, no conmigo, pero no necesariamente debo replicar eso con las personas que vienen, ¿no? Es decir, con mis hijos, porque en el momento que lo replico, lastimosamente no estoy dando lugar a que se construya algo distinto, nuevo. Es mi hogar. Yo soy la persona encargada de poder armar un hogar como yo siempre hubiese deseado. Tal vez el mío no funcionó con mi familia, con mi mamá, mi papá, pero ahora estoy a cargo de armar las cosas de una forma sana, ¿no? Entonces, es una forma de reflexión y de resiliencia, ¿no, licenciada? Exactamente, porque si solamente se replica, caigo en la queja, en el malestar, en el reproche, y es un circuito del que no voy a poder salir, ¿no? Entonces la idea es, si eso me dolió tanto que hicieran conmigo, yo tengo la opción de hacerlo distinto, ¿no? Muy bien, qué bella charla el día de hoy estamos recibiendo de la licenciada Cecilia Bandín. Cuando volvamos en el segundo bloque, le vamos a seguir preguntándole a la licenciada por qué hay gente, han visto esos problemas de violaciones, de gente que es psicópata. ¿Tiene que ver algo con la familia? ¿No tiene que ver con la familia? Vamos a preguntarle cómo debe ser la forma correcta de llevar un buen hogar. Todas esas cosas le vamos a preguntar a la licenciada Cecilia Bandín, psicóloga clínica, en el segundo bloque. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón.
Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Porque te quiero, te cuido, mamá. En este mes de mayo, que celebramos el Día de la Madre, el Colegio Médico de Bolivia no ha querido quedar indiferente con todas esas madres abnegadas que también deben cuidar su salud. Y el Colegio Médico extiende su brazo social a nivel nacional y lanza una campaña de atención gratuita para todas las madres, cuidando la salud de nuestras mamás, que son el baluarte fundamental de cada familia. Quedan todas invitadas a asistir a esta campaña de atención gratuita. El día de hoy estamos platicando acerca de la disfunción familiar. Estamos con la licenciada Cecilia Bandín, ella es psicóloga clínica. Nos ha mencionado, ¿qué es la familia? La familia es un vínculo afectivo, dice la licenciada. No importa que alguien no sea de tu propia sangre, con tal de que tenga ese vínculo, ese cariño, ese amor, ya se considera tu familia. Eso es lo que nos menciona la licenciada. Hemos platicado acerca de esa disfunción familiar que existe cuando se pelean los papás. Ahí la guagua en medio, que el papá discute, pelea, la mamá también, le sigue. ¿Y a quién le va a generar daño? Va a ser al niño. Y nos ha recomendado, ahí está, miren, los papás están peleando, la guagua llorando, la guagua en el medio, se están disputando, que sí, que no, que tu papá. ¿Y a quién le va a generar daño? Nos está mencionando a los niños, que les van a generar inseguridades, que les van a generar algunos problemas, incluso hasta de tipo psicológico nos ha mencionado. Nos ha mencionado que si nosotros vamos a pelear entre mamá y papá, que mi guagua jamás mire, ya, mira, pelearemos, discutiremos, vámonos, vos quédate ahí. No interponer a las guaguas, que tu papá es así, que tu mamá es así, nada, dice la licenciada. Él tiene que desarrollarse por sí y sin ningún problema, que no influyamos nosotros, pero con esa negatividad con nuestros niños, con nuestras guaguas. Ahora le vamos a preguntar a la licenciada Cecilia Bandín. Licenciada, en el caso de las psicopatías, hemos escuchado tantos problemas de asesinatos, de violaciones, y se van a su vínculo, a su bibliografía de la persona violadora, de la persona asesina, se van. Que su papá le pegaba, que su mamá le pegaba, que no tenía su mamá, que no tenía su papá, que se juntaba con malas personas. ¿Qué tiene que ver esto, licenciada, en relación a la disfunción familiar? ¿Por qué estamos así, licenciada? Sí, lastimosamente, bueno, se ve con frecuencia, ¿no? El núcleo familiar es el elemento más importante, ¿no? Como decíamos, no necesariamente será un vínculo sanguíneo, pero ese vínculo de afecto tiene que brindarle un lugar a la persona. Es decir, la persona tiene que sentirse perteneciente a ese lugar, saber que en casa soy una persona amada, soy una persona importante, soy una persona valiosa. Pero cuando ese escenario familiar es tan disfuncional y lastimosamente la persona no llega a percibir eso, el niño o niña llega a percibir: yo soy un estorbo, yo soy lo peor que le pudo pasar a mamá, soy lo peor que le pudo pasar a papá, soy la causa de sus peleas, soy la causa del alcoholismo de papá, de mamá, etcétera. Ya ves, las guaguas dicen: si yo no hubiera nacido, mamá hubiera estado mejor, les dicen, sí, ¿no? Sí, si yo no hubiera nacido, o lo mejor es que yo muera, ¿no? Esos extremos, lastimosamente, hacen que la persona llegue a tener un entendimiento muy distorsionado del mundo como tal, ¿no? Tomemos en cuenta que en la infancia es donde se estructura la personalidad del individuo. Y hay distintos tipos de estructuras de personalidad.
hay estructuras de personalidad que están del lado de la perversión, donde hay evidentemente situaciones totalmente hostiles con el prójimo, ¿no? En la perversión se toma en cuenta al prójimo como una especie de objeto sustituible, desechable, reemplazable, que es lo que se ve con asesinatos, que es lo que se ve con abusos de tipo sexual. Se cruzan esas líneas de respeto y se utiliza al prójimo. Eso, lastimosamente, la persona probablemente lo ha vivido dentro del núcleo familiar disfuncional en una etapa de infancia, ¿no? Es lo que usted mencionaba. Entonces, no quiere decir que todo hogar disfuncional va a generar personalidades de tipo perversas, ¿no? Con características antisociales, ¿no? De poder quitar la vida al prójimo, no, pero es un escenario que con mucha facilidad puede proporcionar eso, ¿no? Entonces, lo ideal es realmente tener un hogar muy estable, entendiendo que es mi responsabilidad como persona que el hogar funcione, ¿no? Y no solamente con una queja de por medio donde puedo decir es que el hogar no funciona por ella o por él. No, es mi responsabilidad también. Y eso implica que si no funciona, una de las opciones es cortar el vínculo y decir, bueno, evidentemente no está funcionando nuestro núcleo familiar y es más sano tal vez que estemos separados. Es más sano incluso por los hijos que estemos separados, ¿no? Sería una buena decisión, licenciada. A veces uno pelea, discute la separación, licenciada, entre papá y mamá. Toda separación siempre va a traer discusiones, ¿no? Porque tomemos en cuenta que toda unión es un pacto, es un proyecto que se arma de forma conjunta y ese pacto que no logra cumplirse trae frustraciones, enojos, molestias muy diversas, ¿no? Entonces, cuando hay una ruptura y una separación, se pone en evidencia lo que para la persona no funcionó de ese pacto, ¿no? No funcionó porque hubo, no sé, una intromisión de la parte familiar, que hubo infidelidades, que el tema económico, tantas cosas, ¿no? Entonces, lo más oportuno es que, sabiendo que va a haber una discusión, se tomen los recaudos para que esa discusión pueda ser, valga el término, armonioso, ¿no? Pero de una forma privada y no necesariamente con los hijos como testigos, ¿no? En el caso de las disfunciones familiares, hay las de tipo adictivas. Vemos que en la calle están consumiendo bebidas alcohólicas. Han debido ver ahí por el Prado, han debido ver, se sienta el papá, agarra, abre su cajoncito, saca su botellita y empieza a tomar. Después viene la señora igual y después vienen los niños y toditos están haciendo ese tipo de acto, licenciada. ¿Qué es este tipo de disfunción familiar de tipo adictiva, licenciada? Sí. Si bien cada familia tiene sus características y tienen un componente que comparten entre todos, ¿no? Actividades, una meta, por nombrarlo así, hay características que pueden ser realmente muy, muy complejas, dañinas, ¿no? Como es el caso de cualquier tipo de dependencia, y no van a generar jamás un beneficio, ¿no? Entonces, si bien ese es el patrón de funcionamiento que parecería, ¿no?, normal y habitual, ¿no?, en ese núcleo familiar, es importante en algún momento poder plantear una intervención con alguno de los integrantes para poder brindarles otra óptica de la situación, ¿no?, donde sí evidentemente podemos pasar un momento grato compartiendo una bebida alcohólica, pero hay otros momentos de ese mismo escenario donde ya no son tan gratos, las discusiones que vienen después del consumo de la bebida alcohólica, algún tipo de accidente, ojalá que nunca, ¿no?, pero situaciones extremas que pueden presentarse producto de ese exceso, ¿no? Entonces es importante que, si bien es el patrón familiar, pero que las personas puedan verlo desde otro ángulo para poder desprenderse un poco de ese patrón familiar y entender que, bueno, en su momento las cosas funcionaban así, pero entiendo hoy en día que eso no es sano y entiendo que tengo que tomar alguna acción al respecto porque entiendo que quiero vivir mi vida de una forma distinta, ¿no? En el caso de una disfunción familiar que ya muchos nos están escuchando en este momento y se están dando cuenta que parece que sí, yo estoy peleando así o yo estoy haciendo mal, estoy generando este daño en mi familia. ¿Cómo me doy cuenta yo como papá, como mamá, que realmente tengo un problema, licenciada? ¿Cuáles son esas características que me identifican y ya digo, ya es hora de pedir ayuda a un profesional? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Bueno, si bien es difícil darse cuenta, no imposible,
Pero es difícil porque tomemos en cuenta que crecemos con ese concepto de que todo se puede, todo tiene solución y nada es tan terrible. Entonces muchas veces vamos minimizando y no queriendo ver muchas realidades que tendríamos que tomar en cuenta, que tendrían que alertarnos, ¿no? Entonces es importante ver si eso que parece tan normal y tranquilo empieza a traer más complicaciones que beneficios, ¿no? Entonces poder estar muy atentos a cómo funcionan los distintos integrantes del hogar en otros escenarios, ¿no? No solo me refiero a un tema de, por ejemplo, rendimiento académico, que suele ser lo más recurrente, sino si ese hijo o hija puede hacer amigos, puede tener una pareja estable, puede tener un trabajo estable, puede funcionar dentro de su día a día sin irritarse, es una persona violenta cuando sale a la calle, quiere golpear, no sé, a otro transeúnte, a alguna persona que está manejando un vehículo, o si hace algún deporte y pierde, es una persona que se irrita y busca venganza, etcétera, ¿no? O sea, es importante poder ver un poquito más allá del núcleo familiar para ver si de repente esas conductas que en casa consideramos como sanas y normales le están generando momentos muy, muy difíciles para que ese hijo o hija pueda ser una persona funcional. Tomemos en cuenta que ley de la vida, mamá, papá no estarán para siempre y los hijos tendrán que valerse por sí mismos, pero lo sano es que sea de una forma funcional, ¿no? No viviendo segregados por parte de la sociedad, sino de una forma tan funcional que puedan armar su propio núcleo familiar y puedan enfrentarse a la vida de la mejor forma, ¿no? Para todas aquellas personas que nos están sintonizando, el día de hoy estamos platicando acerca de la disfunción familiar, esos problemas que tenemos dentro de ese núcleo familiar. Estamos con la licenciada Cecilia Bandín, ella es psicóloga clínica. Si ustedes quieren preguntarle algo acerca de la familia, pueden escribir a la línea del WhatsApp, que es el número 624-05321, 624-05321. Licenciada, ya hemos platicado acerca de la disfunción familiar, de los problemas que podemos tener dentro del núcleo familiar, de que esos problemas del núcleo familiar a mi niño, a mi niña, a futuro le pueden llevar incluso hasta actitudes pues psicópatas. Hablemos ahora de los remedios. ¿Cómo yo fortalezco a mi familia? ¿Cómo yo puedo unir más a mi familia? ¿Cómo yo puedo llevar y redirigir a mi familia, licenciada? Bueno, lo principal es asumiendo por cuenta propia eso que se está expresando, con el ejemplo, en otras palabras, ¿no? Entonces, si yo deseo que la familia esté en el marco del respeto, que la familia... Lo primero, yo doy el ejemplo. Exactamente, ¿no? Es el ejemplo por cuenta propia, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir a un integrante del hogar, no debes mentir, no hay que decir cosas de forma inapropiada, si yo estoy haciendo eso con la otra autoridad del hogar, que vendría a ser mamá o papá. Entonces, lo ideal es que los hijos vean que hay una relación armoniosa, si bien no coincidirán en muchas cosas, pero dentro de esa armonía y de ese respeto, me dan el ejemplo de que los temas complejos se abordan de forma privada y no necesariamente de una forma tan intensa públicamente, ¿no? En presencia de todos, ¿no? Entonces, como punto número 1, el ejemplo. Como punto número 2, todo planteamiento es valioso siempre. Si en el hogar hay algún integrante muy pequeño, no 3 años, 5 años, 8, 10 o 90 años, todos los conceptos que puedan manejar, todas las ideas que puedan tener los distintos integrantes del hogar, no importa la edad, son valiosas porque son parte de ese hogar. Entonces, cualquier situación compleja necesariamente tiene que unir los conceptos, las ideas y sugerencias de todas las personas, ¿no? De ese hogar. Lógicamente, las autoridades son las únicas que podrán tomar las decisiones, ¿no? Pero es importante para los hijos saber que en casa me escuchan, por más que mis ideas no sean tan interesantes como las del abuelo, las del tío, escuchar. Etcétera. Exactamente, ¿no? Sentirse escuchados, saber escuchar. Escuchar no es solamente cómo te fue en el día, no hiciste tareas, no, sino saber qué le pasa a ese hijo, a esa hija, por qué llora, quién es su mejor amigo, por qué, qué siente, qué no, todo eso. Y a veces cometemos el error, por ejemplo, te habla tu niño, a ver, cállate, estoy hablando con tu mamá, ¿verdad? Bueno, ya tenemos uno que es el ejemplo, el segundo que es escuchar. ¿Qué más, licenciada? Sí. Y como un tercer punto, es importante construir proyectos juntos. Si bien podemos construir proyectos como pareja, ¿no? Yo y mamá, yo y papá,
pero es importante poder construir proyectos donde todos intervengan y aporten y todos nos vamos a beneficiar de ese proyecto en común. Nos tomará muchísimos meses, no sé, cambiar la estructura física del hogar, donde podemos mover algún mueble, donde podemos reordenar un poco ese espacio físico, pero ese es un proyecto en común de todos, ¿no? Un proyecto familiar. Sí, poder tener algún proyecto familiar que no sea, por ejemplo, vamos a ir todos a pasear o de viaje a visitar a un familiar. Esas son actividades. Las actividades tienen un inicio y tienen un fin. Los proyectos se los puede ir reelaborando una y otra vez para que se le pueda dar continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proyectos más o menos nos aconseja, licenciada? Y cada hogar tiene, bueno, sus características, pero es importante considerar en la medida de lo posible algo que sea de utilidad para todo el hogar, así sea reordenar el espacio físico como un ejemplo, donde todos pueden verse beneficiados por eso, donde cada integrante podrá decir, bueno, a mí nunca me gustó que los vasos se guarden ahí, yo prefiero que los vasos se guarden acá, no, cada idea suma. Otro proyecto, poder construir algo juntos, ¿no? Si bien no podemos pasar clases del tema A, B o C, pero podemos didácticamente empezar a indagar y entre todos reunirnos y compartir esos saberes. La idea es algo que los una como familia, porque muchas veces lo que nos une son problemas, son dificultades, son situaciones dolorosas extremas, fallecimientos, enfermedades, eso nos une. Y no tendría que ser así, la unión tendría que darse por momentos muy, muy gratificantes y no solamente en momentos difíciles unirnos, ¿no? Tres puntos, entonces, licenciada. Como base, sí, 3 puntos. Uno, el ejemplo. Si yo sigo gritando en la casa, ¿cómo le voy a exigir a mi niño que ya deje de gritar o de ser malcriado? El segundo es... Como un segundo punto, es importante poder armar, ¿no? Sabiendo que cada integrante del hogar tiene algo para aportar y algo valioso. Cada persona, como decíamos, no importa si tiene 5 años o 90, pero puede tener ideas muy buenas. Entonces, escucharlas, escuchar a las personas, sentirse escuchados, ¿no? Dentro del núcleo familiar. Y como el tercer punto, tomar en cuenta algún proyecto en común. Ahora, cuando estos 3 elementos base, por distintas razones, no llegan a ser de utilidad y funcionar, bueno, el apoyo en el área de psicología siempre puede ser una opción muy viable y muy sana, ¿no? En la sociedad a veces se considera que, bueno, el psicólogo es para los locos, ¿no? Y que en psicología solamente vamos a encontrar sentimientos muy complicados de por medio. No, el área de psicología también busca brindar ese apoyo y ese acompañamiento a todo esto nuevo, ¿no? Que el mundo trae hoy en día con el tema de las disfunciones familiares y cómo poder encauzarlo para que sea finalmente un escenario favorable, para que surja una personalidad favorable que brinde beneficios a la sociedad y no situaciones extremas e irreversibles con el tema de muertes, asesinatos y todo lo que hoy en día lastimosamente se ve, ¿no? Recomendaciones, licenciada, en relación a un niño que está sufriendo esto de una disfunción familiar, cómo yo lo abordo a mi niño, qué le digo, ya no vamos a pelear, hijito, que hemos tenido problemas, ¿qué le digo, licenciada, a mi niño que realmente esté en el medio de esta pelea? Sí, bueno, es importante no mentirle, no seguirle mintiendo, ¿no? Si yo le digo, no te preocupes, todo va a estar bien, le estoy mintiendo de frente, lastimosamente, porque ese niño, esa niña saben que yo pensé que eso iba a estar bien, pero sé que no ha sido así, ¿no? Entonces los niños saben que eso que mamá o papá están verbalizando, tal vez no lo cumplen. Y hay niños que lo dicen con mucha claridad. Mis papás siempre dicen eso, pero no lo van a cumplir. Se van a volver a pelear, ¿no? Entonces lo primero es no mentirles y hacerles notar con claridad, resguardando detalles de la vida adulta, pero con claridad que hemos tenido momentos difíciles y no sé hasta cuándo los vamos a tener, pero lo que sí sé yo y lo que sí sabe papá o mamá es que estamos aptos para poder enfrentar todo lo que venga de una forma responsable. Y responsable significa que tú puedes hacerte cargo de tus cosas, sea el estudio, el juego, lo que fuera, porque nosotros, como pareja parental,
estamos totalmente capacitados para resolver nuestras cosas. No te preocupes, en otras palabras, ¿no? Entonces la idea es hablar con mucha claridad y hacerles notar que eso que han percibido no es que se lo imaginaron, sino es la realidad. Han habido peleas, pero hasta acá, porque de ahora en adelante nos vamos a hacer cargo de esa situación como corresponde, ¿no? No lo hemos hecho, pero nos damos cuenta que sí tenemos que hacerlo de ese modo, ¿no? En su ámbito de la psicología, ¿cómo usted les aborda a la familia que tiene esta disfuncionalidad familiar? ¿Habla con todos? ¿Habla uno por uno? ¿Cómo es más o menos el manejo, licenciada, para este tipo de disfunciones familiares en general? Sí, si bien el abordaje terapéutico del grupo familiar es importante, es decir, todos los integrantes del hogar en la consulta, es prudente poder tener, digamos, sesiones individuales, ¿no? con algunos de los integrantes, con mamá y papá por un lado, posteriormente con alguno de los hijos. Si hay otra figura dentro del núcleo familiar con un lugar muy marcado, ¿no? Los abuelos, los tíos, lo propio, porque es importante ver cómo resuenan todos estos temas para cada una de las personas, ¿no? Qué es lo que realmente absorben de eso, con qué se quedan. Entonces, muchas veces las familias asisten a la consulta asumiendo que en esa sesión puede resolverse todo. Y si bien muchas cosas se exponen, pero no necesariamente se llega a ese punto, no totalmente importante, porque cada uno de los integrantes siente muchas cosas que no lo expresa en la consulta. Me ha tocado ver a niños que dicen, ya después de una forma más individual, ¿no? En esa sesión, es que eso yo no lo dije porque mi mamá se pone triste y me da pena verla llorar, o es que yo no podía hablar de ese tema porque mi papá se enoja, o mi hermana no le gusta que yo diga que papá bebe. Entonces es prudente brindarles un espacio individual si así lo requieren, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Cecilia Bandín. Su despedida y dónde podemos ubicarla, licenciada. ¿Cuál es el número de teléfono? Sí, bueno, la agradecida soy yo, doctor, muy a gusto realmente con las entrevistas y con la invitación. Y cualquier duda, consulta, pueden contactarse al 701-26602, el teléfono del consultorio 244-1717. El consultorio está en la avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar, el edificio Medicentro, es en el primer piso, la oficina 11, o bueno, para esta época tan moderna y virtual, también por redes sociales, ¿no? Como Cecilia Bandín, psicóloga clínica, psicoanalista. Voy a estar siempre atenta a cualquier duda, consulta y bueno, siempre también dispuesta a poder acompañarlos en cualquier oportunidad. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a toda la población por el día de hoy que nos han sintonizado. Nos vemos nuevamente conmigo el día lunes.